De las reformas impulsadas por la Cuarta Transformación, pocas han sido tan polémicas y, según expertos, tan dañinas contra los derechos humanos como la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Se trata de una medida que fue promovida por el expresidente López Obrador, que ahora es apoyada por la presidenta Sheinbaum y que, según anunció el diputado morenista Ricardo Monreal, va a ser discutida en San Lázaro esta misma semana. Con la supermayoría con la que cuenta la 4T en el Congreso, pues su aprobación es inminente. Primero, es necesario aclarar que hay dos tipos de prisión preventiva. Por un lado está la prisión preventiva justificada, que consiste en meter a la cárcel a una persona antes de que sea sentenciada por un delito. Para esto, la Fiscalía tiene que presentar evidencia de que el acusado, uno, puede darse a la fuga, o dos, poner en riesgo la seguridad de la víctima o de terceros. Se trata de una figura legal muy importante que garantiza la protección, insisto, de las víctimas y también el acceso a la justicia. En cambio, la prisión preventiva oficiosa consiste en meter a la cárcel a una persona por el simple hecho de que está acusada de cometer un delito durante todo el tiempo que dure el juicio, sin que las autoridades tengan que justificar el encarcelamiento. En México, por ejemplo, basta con que estés acusado de homicidio doloso para que permanezcas detenido aun cuando no hayas sido sentenciado. Y hay muchísimos casos como este. Para que me entiendan, si eres señalado de ciertos delitos, tienes pase automático a la cárcel, más allá de si eres o no culpable. Y esto, por supuesto que no es un problema menor. Nuestro sistema de justicia funciona mal, tan mal, que alrededor de la mitad de la gente que hoy está presa sin sentencia está detenida debido a la prisión preventiva oficiosa. Estamos hablando de casi 70,000 personas, que es una tercera parte de los presos del país. Los procesos judiciales suelen tomar varios meses, incluso años. Además, más del 40% de la gente que está en prisión insiste en que fue acusada falsamente. Son sus dichos, eso también hay que decirlo. La figura de la prisión preventiva oficiosa ha sido condenada por ser una consideración a una privación arbitraria de la libertad. Eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Y la situación es tan grave que llegó incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Daniel García y Reyes Alpizar. Son dos hombres que estuvieron 17 años y medio en prisión preventiva oficiosa sin sentencia. 17 años y medio. En consecuencia, la Corte Interamericana obligó al Estado mexicano a eliminar la prisión preventiva oficiosa por considerar que esta figura atenta contra los derechos fundamentales de todas las personas. Algo similar resolvió la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, ni el Congreso de la Unión ni la Suprema Corte de Justicia han hecho absolutamente nada para abolirla. En un hecho inédito, durante el sexenio anterior, los 32 gobernadores del país, incluyendo a los de oposición, enviaron un escrito a la Suprema Corte pidiéndole mantener la prisión preventiva oficiosa. ¿Bajo qué argumento? Bueno, bajo el argumento de que es un recurso legal clave para mantener la seguridad. Y no cabe duda de que en un país como el nuestro, con altísimos niveles de impunidad, donde las actividades criminales han crecido muchísimo también en los últimos años, es necesario arrestar a los delincuentes y es necesario hacer justicia. Ante la ola de violencia y de impunidad que vivimos, casi el 80% de los mexicanos está justo a favor de esta figura. ¿Por qué? Pues porque la gente estamos desesperados. Pero que esta medida sea popular no significa que sea justa, ni mucho menos benéfica. De hecho, no existe evidencia de que esta figura mejore la seguridad, que disminuya los índices de violencia y de seguridad.
A pesar del impulso de la prisión preventiva oficiosa a partir del 2018, se dispararon el homicidio, la extorsión, el secuestro, el narcomenudeo y también la violencia doméstica. Y la razón es bien simple. No se garantiza que las personas encarceladas sean las culpables porque no fue necesario siquiera presentar pruebas sobre su culpabilidad. Y lo único que esto demuestra es que los ministerios públicos no están siendo capaces de aportar las pruebas contra los delincuentes y que, por lo tanto, no pueden asegurar un debido proceso. Por desgracia, con la reforma judicial no se hizo, no todavía, ningún esfuerzo por fortalecer a las fiscalías. Dicen que esa reforma viene después. Se dejó pasar la oportunidad, por lo pronto, de combatir la inseguridad, de acabar con la prisión preventiva de una buena vez por todas. Ahora, la 4T está buscando ampliar este catálogo, ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Hay algunos casos en los que efectivamente podría ser y parecer justificado, como en el tráfico de fentanilo o la extorsión, pero hay temas en los que el asunto pues es mucho más delicado. Como ejemplo, ahora la prisión preventiva oficiosa también va a aplicar para delitos fiscales y aduanales. Un enorme problema es que es muy fácil que incluso, de verdad, por error, por omisión, la gente cometamos algún tipo de defraudación fiscal sin dolo. Y las autoridades podrían utilizar este pretexto de manera discrecional para acallar a disidentes o para encarcelar a opositores políticos. Sobre todo ahora que el Poder Judicial podría estar también controlado por el oficialismo. Este año, con la reforma judicial, las modificaciones a la ley de amparo, la reforma de supremacía constitucional y ahora con la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, México está sufriendo una enorme regresión en materia de derechos humanos, en los hechos. El gobierno, no estamos diciendo que lo vaya a hacer o que lo haga, pero el gobierno podría usar todo el aparato del Estado para encarcelar de manera arbitraria a muchísimas personas. Y el Poder Judicial no va a tener la capacidad de defender los derechos humanos de los acusados. Se ha señalado también que más que garantizar la seguridad, esta iniciativa hará que aumenten las detenciones arbitrarias, sobre todo entre los grupos más vulnerables de la población, como los pobres, las mujeres, los indígenas, que con frecuencia son arrestados y con frecuencia injustamente, o entre ellos también los opositores al régimen. Es un problema complejo, muy complejo, pero México tenemos pues, me parece, que encontrar una mejor estrategia para combatir la impunidad, que es un gran cáncer de nuestra sociedad, para combatir la violencia también, sin violar nunca los derechos humanos. Yo soy Adela Micha.